es un privilegio para todos poder reunirnos para poder exaltar su nombre de Dios. No por lo que nosotros somos o por lo que nosotros pensamos, sino por la gracia y misericordia de quien te creó. El Dios tan grande que en medio de la tempestad siempre has visto su mano poderosa y siempre ha estado a tu lado para escucharte, para que en los momentos difíciles, en los momentos de tribulación, siempre el Señor ha estado ahí. Ahora, ¿qué le hemos dado a nuestro Dios a cambio? Hoy veremos algunas partes de la consecuencia de no querer seguir el camino del Señor, de en muchas ocasiones tener la palabra solamente para poder, vivir conforme a nuestras costumbres, creencias, a nuestros propios intereses, pero no vivirla conforme a lo que Él quiere. Entonces, el Señor es quien debe de hablar en este momento y quien le daremos toda la libertad, por lo cual te invito a que inclines tu rostro, puesto que no soy yo, ni es nadie que esté en este lugar quien va a hablar, sino a través de su Espíritu Santo el Señor nos estará redarguyendo y estará hablando a nuestra vida. Así que pedimos guianza de Él para que Él pueda hablar en este momento de la tarde. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y oremos todos juntos. Bendito Padre Celestial y Dios Todopoderoso que estás en el cielo, Señor. Venimos una vez más delante de tu presencia, Señor, para agradecerte la vida, la salud, Señor, y porque tú nos permites estar en este lugar. No es, Señor, por nuestras fuerzas, no es, Señor, por lo que nosotros somos o por qué tan bien nos portamos, Señor, sino por tu misericordia. Hoy te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a las vidas. Que no sea yo, Señor, sino tu Espíritu Santo transformando corazones, Señor. Que no sea yo quien traiga convencimiento a sus vidas, papito lindo, sino tú, Señor. Tú eres el único quien puede convencer al ser humano de arrepentirse de su pecado y de regresar a tu palabra, Señor. Manifiesta tu Espíritu Santo en este lugar, que tu presencia descienda, Señor, y que pueda abrir corazones y que pueda, Señor, penetrar tu palabra hasta lo más profundo y convencerlos que es necesario de regresar una vez más a escuchar de tus caminos, Señor, a escuchar de tu palabra y entender que la consecuencia del pecado, Señor, es muy fuerte para nuestra vida, que es mejor que nos humillemos delante de ti para adorar y bendecir tu nombre y que esperemos ese día grande en el cual tú nos vengas, Señor, a buscar. Pero necesitamos, Señor, seguir lo que tienes escrito en tu palabra, Señor, no lo que nosotros queremos, no lo que nosotros pensamos, no lo que nosotros, Señor, logramos entender, sino tu palabra, Señor. Tu palabra no necesita interpretación, Señor, porque ha sido inspirada por ti. Hoy te pido, Jesús, que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, quien more, Señor, y que unja mis labios, las de mi hermana Isabel, Señor, y mi hermana Connie. Que puedas tú, Señor, hablar a través de sus vidas y que puedas, Señor, utilizarnos. Hoy disponemos nuestra vida. Hoy somos vasijas nada más tuyas, Señor, y que queremos ser obedientes a tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú seas quien esté en este lugar. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que tus promesas tú las cumples y así está escrito en tu palabra. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Bien, estudiábamos en esta semana una porción importante de la Escritura que nos habla sobre la consecuencia. Hermana Isabel, ¿qué es lo que veíamos esta semana en esta parte de la Escritura? Bueno, esta semana estuvimos estudiando la porción Parashat Ekef, que significa en consecuencia, o esto también por haber. Y pues básicamente son sinónimos. La Parashá iba desde Deuteronomio 7, verso 12, hasta Deuteronomio 11, verso 25. Y tocaba en los profetas o Haftará a Isaías 54, verso 11, a Isaías 55, verso 5. Y en el Brit Hadashah o Pacto Renovado, escritos del primer siglo, Nuevo Testamento, tocaba a Mateo 4 del 1 al 11, Lucas 4 del 1 al 3. También toca al libro de Santiago, Hebreos, Mateo,
como ya lo mencioné, la carta a los Romanos y el libro de Apocalipsis, capítulo 1 al capítulo 7, verso 8. A lo largo de esta parashá, específicamente de esta porción, vimos varios conceptos importantes. Uno de ellos es la obediencia, pero no el solo hecho de hacer algo que te dicen sin tener conciencia de lo que estamos haciendo, sin el hecho de hacer por hacer o de escuchar por escuchar, que es más bien oír. No, que lo que estábamos aprendiendo era la obediencia con el conocimiento de causa. Eso lo podemos sintetizar, englobar en dos aspectos importantes. En la aflicción que el pueblo sufrió, ahí en el capítulo, si van a sus escrituras, en el capítulo de Deuteronomio 8, vamos a ver esto representado, versos del 1 al 3. Y vamos a leer desde el 2. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he conducido, Yahweh tu Dios, había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te humilló, te hizo pasar hambre y te alimentó con maná que no conocías, tú ni tus padres lo habían conocido, por hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que procede de la boca de Yahweh. ¿Alguien se acuerda de haber escuchado este mismo pasaje en otro libro de la Escritura? Estas mismas palabras: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Exactamente. Y esto es importante para poder comprender el significado de la porción. Y nos vamos a ir al libro de Mateo, por favor, ahora capítulo 4, verso 1. Desde el inicio vamos a ver que el Señor entra al desierto, cuando antes de iniciar propiamente su ministerio entra al desierto y es tentado por Satanás 3 veces. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Le contesta Yeshua. Mas él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Si usted se pone a prestarle atención a lo que estamos estudiando, Yeshua le contestó a Satanás con la Torá. Yeshua citó la Torá para recordar que no solo de pan físico necesita vivir el hombre, sino que necesita ese maná que es en el Espíritu. Si leemos la porción desde el inicio, dice que él estaba lleno del Espíritu del Señor. Él ya estaba con provisión, alimentado en su espíritu para sostener la prueba. Y sabe que el conocimiento de la Escritura le permitió al Señor poder contestar conforme a la voluntad del Padre. Entonces la obediencia, más allá del hacer por hacer o sin conciencia, es tener conocimiento de lo que hacemos para poder darle el valor y la importancia que tiene. El Mesías enseñaba la Torá, pero no como una letra muerta, no como un libro, sino como la vida que él mismo representaba. Llevaba revelación a los suyos para que entonces el pueblo se adheriera a la voluntad del Padre, se hiciera uno con el Padre y se efectuara el matrimonio. Porque la Torá y los mandamientos es un contrato de nosotros, del Señor con nosotros. Nos ha tomado por esposa y ha firmado por cada uno de nosotros. Podemos ver en las Escrituras, y mencionaba la hermana Isabel, que veíamos que cuando Jesús fue tentado en el monte, vemos que aquí el enemigo también conocía las Escrituras, pero a diferencia de Jesús, Jesús vivía las Escrituras. No solamente tenía una letra muerta, sino vivía íntegramente lo que predicaba.
eso es lo que el Señor nos viene a enseñar en estos momentos. Y es que el Señor nos pide integridad, nos pide que de verdad podamos no solamente leer las Escrituras, porque el enemigo también conoce todas las Escrituras, y con ello atacaba al ungido de Dios. Así que debemos de vivir hoy una vida íntegra delante de Él. ¿Qué tan cercano estamos de las Escrituras que a veces pensamos que por lo que nosotros leemos somos capaces de ahuyentar al enemigo? No, el enemigo también conoce las Escrituras y por ellas mismas te va a atacar. Es necesario que nosotros humillemos nuestro corazón delante del Señor y que pueda Él hablar a través de nuestra vida, hablar a través de nuestro testimonio. No podemos, Jesús no era de las personas que dentro de las sinagogas era íntegro delante de los ojos de los hombres y fuera de las sinagogas era otra persona diferente. El Señor era congruente con lo que decía, vivía lo que predicaba, vivía lo que estudiaba. Pero ¿qué pasa? Hoy en día queremos hablar de amor, hoy en día queremos hablar de misericordia, hoy en día queremos hablar de que todo mundo está mal menos yo. Sin embargo, el Señor no nos llama a eso. Dice, ¿me amas? Entonces obedece mi palabra, obedece mis mandamientos. No dice, ve y dile a los demás que obedezcan mis mandamientos sin tú ser congruente con aquello que tú predicas. Es muy importante, querido hermano, que hoy recordemos eso, porque dentro de las iglesias es lo que se presenta, una doble moral en la que hoy venimos aquí y nos paramos y nos disfrazamos de discípulos. Sin embargo, el Señor no nos pide eso. Aquellos fariseos pensaban que tenían un llamado del Señor, creían conocer toda la ley, pero no vivían conforme a la palabra del Señor. Dice la palabra que si nosotros no practicamos amor, dice que es en vano todo lo que nosotros podamos decir. Vale más nuestro testimonio que 1000 sermones impartidos. Es necesario que nosotros regresemos a la palabra, pero seamos congruentes con aquello que decimos, con aquello que hablamos, en cómo nos comportamos, cómo caminamos delante de los demás. Porque a veces nosotros lo único que servimos es de piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque decíamos en la mañana y predicábamos en la mañana que a veces las personas vienen a evaluar la palabra y vienen a evaluar a Jesús y dicen, pues no conocen las Escrituras, no, esta persona habla de amor, no, esta persona habla de misericordia. ¿Y por qué se comporta de esta manera en donde anda? ¿Por qué cuando yo le pido un consejo, en lugar de tratarme con amor, me trata como si no conociera la palabra del Señor? Decíamos también en la mañana que a veces somos peores que aquellos que no conocen las Escrituras. Esta es una exhortación fuerte que viene a nuestra vida. El Señor no mide rangos religiosos, no mide porque tal vez yo tenga un liderazgo o yo sea diácono o yo tenga un puesto importante en la iglesia. No, el Señor te pide una vida íntegra delante de Él, seas lo que seas, y el puesto que ocupes, tu congruencia es la que va a hablar, porque haces la palabra viva delante de la presencia de Dios y delante, dice, de los hombres, por lo cual tu testimonio puede hablar más de las muchas cosas que puedas decir, de los muchos reglamentos que puedas poner tu testimonio. Veíamos hace una semana que a veces cuando el Señor nos trae revelación a nuestra vida, nos trae, hermana Connie, nos trae luz, a veces en los primeros mandamientos. Pero ¿qué pasa? Y ese es otro extremo de las personas también que estudian las Escrituras, que decimos, si ni siquiera podemos cumplir los primeros 2, porque el Señor nos ha traído luz, hay quienes le ha traído luz para el Shabbat, hay quienes les ha traído luz para amar al prójimo, pero ¿qué pasa? Que queremos tener conocimiento para vanagloriarnos, para poder humillar a quien no conoce de la palabra, y el Señor nos exhorta a que hablemos con amor, a que hablemos con misericordia, a que hablemos con congruencia de lo que nosotros decimos. El Señor no quiere fariseos disfrazados, o dice que no quiere personas que solamente por fuera están blancas y por dentro no tienen más que puro desecho.
El Señor no nos pide eso. El Señor no nos dice, ven y siéntate y escucha y evalúa y después sal como llegaste. La palabra tiene que venir a hacer una transformación en nuestra vida. Si no transforma nuestro carácter, nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar, en vano es todo lo que estamos aprendiendo. Porque lo que estamos aprendiendo es necesario llevarlo a nuestra vida diaria, es necesario llevarlo a nuestro hogar, es necesario llevarlo a la universidad, al lugar en donde estemos, predicar de aquella salvación que nos ha dado el Redentor. Yeshua es el creador de todo y es el único que te pide que hoy puedas compartir la palabra a través de tu vida. La consecuencia de no compartir la palabra primeramente en tu vida es que, como decía hace un momento, servimos de piedra de tropiezo. Y lo único que hacemos es avergonzar la palabra del Señor. Es avergonzar aquello que decimos. ¿Por qué? Porque las personas se preguntan, ¿de qué tanto hablamos si no podemos conocer ni siquiera el amor? ¿En dónde están nuestros tesoros? ¿Realmente estamos buscando ser discípulos del Señor o solamente queremos simular ser discípulos del Señor? Pregúntate a ti mismo, ¿es realmente lo que quieres lograr? ¿Realmente quieres nada más simular ser un discípulo o vivir la palabra? Porque el Señor te trae luz a través de ella, el Señor te trae conocimiento a través de ella, pero a muchos le entra por aquí y le sale por acá. Y entonces es cuando servimos de piedra de tropiezo. Cuando no entendemos que nuestra vida primero tiene que subir como una ofrenda grata delante de la presencia de Dios. Porque entonces si yo hablo de amor, si yo hablo de misericordia, eso tengo que hacer con mi prójimo. Eso es lo que yo tengo que predicar con mi testimonio. No oprimir a quien no cree lo que yo pienso. No. Porque el Señor aún en su palabra nos enseña con amor. Y el Espíritu Santo es un caballero. Dice que hay libre albedrío. Sin embargo, si nosotros logramos entender la palabra, logramos entender que primero hay que hacerla viva en nosotros, en nuestra familia, en donde nosotros nos desarrollemos, es cuando haremos un impacto en esta sociedad. Mientras no vivamos lo que predicamos, hermano, solo venimos cada sábado a sentarnos y calentar una banca. A ver cómo están, a ver a quién me encuentro, a quién saludo, a ver con quién quedo bien, a ver quién ve que yo vaya los sábados. No, porque ni siquiera vienes por una persona a reunirte a este lugar. Vienes para exaltar, para bendecir el nombre del Señor. Pero el Señor, como decíamos en la mañana, no puede aceptar una ofrenda que está contaminada. El Señor no puede agarrar un regalo que está contaminado. Veíamos en la mañana que el Señor es santo y por lo cual nos pide santidad. Dice la palabra sin la cual nadie verá al Señor. No dice que por obras. Sin embargo, la palabra nos demuestra y nos dice también que una fe sin obras es una fe muerta. Entonces necesitamos llevar ese evangelio a través de lo que nosotros somos. Y entonces cuando las personas vean por qué somos diferentes, por qué no confrontamos las cosas, por qué mantenemos en oración aún aquel que nos hace daño y se pregunten por qué tú eres diferente, entonces le puedes predicar de aquel que te salvó y que te transformó. Pero mientras no vivas una vida íntegra delante de Dios, nadie se dará cuenta de que eres diferente. Al contrario, por ti mismo verán solamente tu pecado y tu hipocresía hacia la palabra. Es duro, pero es una realidad. El Señor no nos ha mandado a disfrazar la palabra, sino dice hablar con la verdad. A veces la verdad duele, pero es mejor que te lo diga ahora, hermano, a que lleguen los últimos tiempos y entonces des cuentas. Y entonces tu simulación no valdrá de nada. Nada de lo que puedas decir y lo que pueda haber o que puedas comentar que vives una vida en santidad o que vives una vida
dentro de la presencia de Dios, si no se refleja en tu diario vivir, hermano, no funciona de nada. Hermana, ¿cuáles son las consecuencias de no vivir un evangelio íntegro delante de Dios? Ay, Saudi, la verdad es hermoso ser presente, ser testigo de lo que el Padre está hablando y realmente, aunque las palabras quizás no suenen gratas para muchos oídos, son palabras de vida. Son palabras de vida que el Padre está trayendo a nosotros con el único propósito de redarguirnos a través de su Espíritu Santo y de convencernos de que necesitamos todos los días ser transformados. Todos los días necesitamos aprender a través de su palabra. Todos los días fallamos, todos los días necesitamos limpiarnos de a veces de un pensamiento, de una palabra no propia, de una acción inadecuada. El Padre, en su misericordia y en su amor, en el que tanto nos muestra en su palabra, lo que más nos está enseñando es obediencia. Y tenemos el ejemplo con Yeshua. Él fue obediente hasta su muerte. Entonces nosotros sigamos ese ejemplo que nos trae a través de su testimonio, porque es lo que nos está dejando ahorita muy marcado. El testimonio que nosotros somos, porque somos llamados a ser testigos de quién es Él. Entonces, si mi vida no refleja cambios constantes, graduales, aunque yo proclame ser un testigo, el Padre ni siquiera me va a apoyar, ni va a avalar ni una sola de la palabra que yo diga, porque estoy enlodando su nombre con mi conducta. Todos los días necesitamos ir a la palabra porque tenemos muchas fallas a través de nuestro carácter. El carácter necesita ser transformado, como bien lo explicaba Saudi, necesita ser moldeado porque somos a veces muy arrebatados, en ocasiones somos muy implacables, en otras no somos ni siquiera nada misericordiosos, somos autoritarios y todo ese tipo de conducta no es el Padre. Entonces cuando se manifiesta esos rasgos en nosotros, estamos y decimos hablar de la palabra, estamos solamente enlodando su nombre. ¿Y qué tenemos que manifestar? Lo que está escrito, lo que vimos en Yeshua. Mencionaban los fariseos y cómo cuando pasaba Yeshua con los discípulos y los fariseos estaban enseñando, estaban instruyendo a los que estaban ahí con la Torá. Y Yeshua fue claro y les dijo, miren lo que hacen ellos, están enseñando, hagan lo que ellos están haciendo, más no lo que ellos viven. Ellos vivían no acorde a lo que enseñaban, como lo mencionaba ahorita Saudi. Es muy fácil agarrar la palabra, abrir un texto y dar un hermoso sermón. Pero cuán difícil es llevar ese sermón a tu vida y tratar de caminar por esa palabra. Solos no podemos, hermanos. Necesitamos al Padre, al Hijo en nosotros, al Espíritu Santo que nos redarguye y nos enseña a caminar por esa ruta por la cual en nuestras fuerzas jamás podríamos hacer. Por nuestras fuerzas no podemos hacer absolutamente nada. No puedo dejar de tomar, el que toma no puede dejar de tomar. El que fuma no puede dejar de fumar. El que es iracundo no puede dejar de exaltarse. El que es autoritario no puede dejar de ser eso, porque es la naturaleza que lo está dominando. Necesita el ayudador, necesita el Espíritu Santo, que para eso fue dado, para que lo que Yeshua nos vino a mostrar, el ayudador nos esté recordando en cada situación que nos hace vivir, cuando llega un momento de caos a nuestra vida y que nos saca de nuestras casillas y queremos tener el control, porque ese es el principal problema, hermano Saudi, que queremos tener el control de todas las cosas. Y nosotros no gobernamos ni siquiera nuestra vida. El control de todas las cosas está en el Padre y tenemos que ver hacia esa dirección. A que Él, si yo estoy diciendo que soy discípulo de Yeshua, entiendo que tengo que estarme sujetando constantemente a Él, a lo que Él me ordena, para que entonces pueda haber cambios en mi vida, cambios que los demás perciban, que la gente que está íntimamente ligada a mí
se esté dando cuenta de los cambios que están sucediendo en mi diario vivir por el poder de la palabra. De otra manera, las personas que están cerca de nosotros, al momento de nosotros compartir una palabra, ni siquiera nos van a querer escuchar porque nos ven y dicen, pues bueno, no veo ningún cambio. ¿Dónde está el poder de ese Dios tuyo que tanto predicas? ¿Dónde está el poder de esa palabra que dices que tiene? Porque en tu caso no veo ningún cambio. Te conozco hace 15, 20 años atrás y sigues siendo la misma persona. Entonces sí es algo muy importante que el Padre está trayendo a nosotros con esta porción y la reflexión a la que nos está llevando. Estamos perdiendo tiempo muy valioso. El tiempo es lo más valioso que ahorita tenemos porque es vida. Entre más nosotros aprovechemos ese tiempo direccionándolo a la palabra y a lo que Yeshua nos quiere mostrar y a dejar que el Padre trabaje en nosotros, entonces estamos trabajando para lo que no perece, para lo que a vida eterna permanece. Y es lo que, con lo que nos está mostrando, la verdad yo me quedo impactada realmente porque necesitamos cambiar y arrancar muchas cosas de raíz. Quisiera que me acompañaran al libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Sigue diciendo el Señor, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Amén. Dice, ¿tenemos diferencias? No, dice, tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque al mismo Espíritu que guía a aquella persona que busca de la presencia es el mismo Espíritu que me guía a mí, por lo cual no nos podemos contradecir. Dice, y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mas si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Aquí nos dice el Señor que si nosotros hablamos lo que nosotros creemos verdad, pero no lo vivimos, dice la palabra, eres un mentiroso. Tengas la etiqueta que tengas, tengas la posición que tengas, si no eres congruente con aquello que dices que te ha transformado, no hay espíritu. Porque recuerda, hermano, que el Espíritu dice que se manifiesta a nosotros a través de los frutos. Si no hay frutos, no tenemos Espíritu. Y lo único que poseemos es conocimiento de hombre, conocimiento, dice la palabra, que después esa misma nos condena. ¿Y por qué esa misma nos condena? Porque entonces lo que nosotros decimos solamente refleja nuestra propia condición. Y el Señor, eso es lo que nosotros quiere que nosotros evaluemos en este momento. ¿Es realmente que estamos viviendo un evangelio apegado a las Escrituras? ¿Es realmente que estamos viviendo un evangelio pegado al Señor? ¿Que la guianza es a través de su Espíritu? ¿O solamente tomamos ciertas partes de la Escritura para acomodarlo a nuestra conveniencia? Mucho cuidado, hermano, porque podrías aún perder tu alma. Aún en los últimos tiempos dice que muchos dirán, Señor, pero si yo sanaba en tu nombre, Señor, pero si yo hablaba de tu palabra. Hablabas, pero no lo vivías. ¿De qué estamos llenos? Porque dice la palabra que de la abundancia de nuestro corazón es como habla nuestra boca. De la abundancia de nuestro corazón es como actuamos. De la abundancia de nuestro corazón es como tratamos a los demás. De la abundancia de nuestro corazón es como caminamos. A todos podrás engañar, menos al Señor. El Señor no se deja manipular
El Señor conoce, dice, hasta lo más profundo de tu corazón. ¿De qué sirve tener conocimiento si ni siquiera amas a tu prójimo? ¿De qué sirve tener conocimiento si ni siquiera puedes guardar pacientemente y esperar la voluntad perfecta de Dios? ¿Por qué en medio de un problema, en lugar de que seas pacificador, agrandas el problema? Si la palabra dice que es parte del fruto, ¿dónde está aquello que está en las Escrituras y que se supone que se está manifestando en tu vida? ¿Dónde está? Simplemente tenemos la palabra, ¿para qué? Para que nos consuele en momentos difíciles, tal vez. Nos queremos agarrar de las promesas de Dios, pero no queremos vivir conforme a lo que Dios quiere. Queremos agarrar lo que nos conviene de las Escrituras. ¿Para qué? Para que nuestros intereses sean satisfechos, pero no queremos vivir las Escrituras. Queremos tomar las promesas, queremos las bendiciones del Eterno, queremos abundancia en nuestro corazón, queremos más riquezas, queremos que todos nos quieran, pero no queremos vivir las Escrituras. ¿Qué pasa hoy en día? Que estamos simulando un evangelio. Podremos ser muchos, pero el Señor no pide cantidad, pide calidad de siervos. Aquellos que le busquen en espíritu, dice, y en verdad. No aquellos que fanfarronean mucho y no viven nada. Es necesario que regresemos a vivir la palabra. El Señor nos habla y nos exhorta a vivir las Escrituras. No tomar solamente las promesas del Señor, no solamente tomar lo que nos conviene, no solamente tomar una parte de la Escritura para exhortar a mi prójimo y decirle, mira, es que tú estás mal. ¿Por qué no comenzamos por ver nuestros errores como discípulos? ¿Por qué? Porque no nos conviene. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque queremos que esta palabra sea luz para ti, pero entonces para mí no. Te pongo la palabra como espejo, pero no quiero que refleje mi pecado. Te pongo la palabra enfrente y te digo, mira, eso es lo que debes de hacer. El Señor dice que así debes de hacerlo. Pero cuando a mí me toca vivir la palabra, entonces la cierro y digo, no me conviene. No creo que sea así. No creo que el Señor me esté hablando de esa manera. No creo que el Señor sea tan malo conmigo. Pero entonces cuando el otro comete pecado, abres tu palabra y dices, el Señor me habló y me dijo que estás en pecado. Y entonces vemos con misericordia a aquel que cometió una falta. No, porque queremos ver el pecado de aquel hermano, de aquel que aún se está acercando poco a poco a la presencia de Dios. Queremos verlo con una lupa grande, para que podamos exhibirlo frente a todos y decir, yo soy santo. Pobre de aquellos que no conocen de las Escrituras. Pero cuando a nosotros fallamos, entonces vemos con misericordia y pedimos perdón y decimos, Señor, si no es tan grave mi pecado. Señor, ten misericordia de mí. Pero cuando a mí me toca dar misericordia, entonces cierro mi corazón y actúo conforme a mi carne, conforme a mis concupiscencias, conforme a mi carácter, simplemente conforme a lo que está lleno tu corazón, querido hermano. Es por eso, dice la Escritura, que un ciego no puede guiar otro ciego. Alguien que está vacío por dentro no te puede llenar de nada, porque no tiene nada que ofrecer. Si tiene la palabra dentro de su corazón, si tiene su vida íntegra delante de Dios, tú te darás cuenta que a través de su testimonio, a través de cómo se expresa, de cómo habla, el Señor se manifiesta en sus obras. Sin necesidad de decir, yo hice, yo pude, yo creo. La palabra se manifiesta a flor de piel
cuando la tenemos unida a nuestra vida, cuando la hacemos una sola a nuestro pensar, a nuestro conocimiento. Y entonces abrimos nuestro corazón y nos hacemos uno mismo con la palabra. Pero si tenemos la palabra por un lado y nuestros pensamientos por otros, o cuando vengo a la iglesia tomo las escrituras y cuando me voy a mi casa vivo aún peor de aquellos que no conocen las escrituras, dime qué es lo que está morando en ti. ¿Qué es? Porque el Espíritu Santo no es. Y dice la Escritura que solamente podemos servirle a dos dioses. O le sirves al Señor y vives la palabra como está escrita, o dice, eres parte de aquellos que se quedarán en los últimos tiempos. Serás de aquellos que solamente dirán, pero Señor, si yo obedecí tu palabra, Señor, pero si los hombres veían que yo obedecía la palabra, Señor, pero si yo predicaba, Señor, pero si yo sanaba, sí, pero no lo viviste. Tu vida no tenía nada de mí. Tu vida estaba vacía. ¿Eso es lo que realmente queremos? El Señor nos exhorta a vivir una vida en integridad con Dios, una vida en santidad. Cuando nosotros tomamos la palabra con amor, con pasión, no por lo que nos digan, no por lo que nos ordenen, sino porque nos apasiona estas escrituras. Porque eso es lo que anhela nuestra alma, ser alimentada por la palabra. Pero ¿qué pasa? No queremos leer las escrituras. No queremos estar en comunión con el Padre. No queremos ayunar, no queremos orar. Pero sí queremos las bendiciones del Padre. Pero sí queremos reclamar las promesas del Señor. Y sí, cuando estoy enfermo, entonces digo, Señor, ayúdame. Señor, necesito de ti. Pero ¿y qué pasó cuando lo tenías todo? ¿Qué pasó cuando estabas sano? ¿Qué pasaba en tu mente cuando tenías todas las riquezas y todo lo que quería tu carne? ¿Qué pasaba en tu mente? Solamente dice que solamente pasaba en tu mente querer andar conforme a tus concupiscencias y no conforme a lo que la palabra dice. Es importante vivir una vida íntegra delante del Señor. Básicamente, acabas de decir un punto muy importante, que si nosotros no somos congruentes con la vida que decimos llevar, entonces el Padre no nos va a bendecir. Lo que tú estás mencionando en este maravilloso momento, estás citando prácticamente todo el capítulo de Deuteronomio 30. Estás diciendo, aquellos que guardan lo que el Padre ha establecido realmente de corazón, entonces tendrán la bendición del Padre, pero el que no lo hace, pues no las tendrá. Es así de sencillo. Eres o no eres, haces o no haces. Pero no nos podemos pasar la vida creyendo que con el hecho de decir algo se va a hacer verdad. Decías tú que nuestras acciones tenían que ser manifiestas de lo que hay dentro de nosotros. Y con la palabra es exactamente lo mismo. ¿Cómo se manifiesta el poder del Espíritu Santo en una persona? A través de los frutos que arroja. Si en su corazón hay maldad, si en su corazón hay iniquidad, entonces eso mismo será lo que arroje a los demás. Porque nuestra relación con Dios no se sustenta en lo que yo creo que debe ser. Mi relación con Dios se sustenta en la obediencia al Padre, en una obediencia real, en una obediencia de corazón que represente una verdadera pasión, que represente un verdadero estilo de vida. Mire, el catolicismo, el cristianismo, el judaísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas palabras terminan o tienen un sufijo que es ismo. Nos están hablando de una religión, un conjunto de ritos establecidos por un canon que los demás tienen que seguir.
Pero la palabra de Dios no se llama diosismo o yahweísmo o yahovaísmo o como usted le diga, porque es un estilo de vida, porque es esa palabra, como dice el apóstol y enseñó a los romanos, que se interioriza en mí y se vivifica, porque en mí está ese espíritu vivificante, ese ayudador, ese que corrige en justicia, que instruye, que dejó el Mesías para guiarnos a todos. Porque también decía la hermana, nadie en sus fuerzas lo puede hacer, y es verdad, nadie en su propia carnalidad puede seguir lo que aquí está y cumplirlo a la perfección, porque no lo vamos a hacer, y es la verdad, y eso nos incluye hasta los que estamos aquí parados. Pero entonces, ¿qué nos hace? ¿Qué nos ayuda? ¿Qué nos lleva a eso, a poderlo hacer? Es ese ayudador, ese paracleto, esa guía que dejó el Mesías cuando regresó a la presencia del Padre. Es el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo vive, brota en mí, me saca esos ríos de agua viva de los que menciona la Escritura, mis frutos también van a hablar. Entonces voy a tratar al otro como me gustaría ser tratado a mí. Voy a obedecer lo que el Padre menciona que debo obedecer. ¿Por qué? Porque aquel que es mayor que yo, aquel que es primero que toda la creación y que está desde antes de la fundación del mundo, ya lo hizo. Y dice que obedeció hasta la muerte y muerte del madero. Entonces, si él, que es mayor que yo, que dejó el ejemplo, ¿cuánto más yo, que soy solo un siervo, un sirviente? Y a muchos no nos gusta escuchar esta palabra, nos gusta decir somos creyentes, somos discípulos, somos esto. ¿Qué otro te gusta? Evangelista, que somos profetas, y que tenemos el poder de la unción para decirle a los demás dónde está usted mal. Pero realmente tenemos eso, realmente nuestro cuerpo, nuestro estilo de vida está manifestando eso. Entonces ahí es donde está la realidad de quién soy, de cuál es mi identidad y dónde está mi posición. Por mis frutos yo puedo decir, dar testimonio de quién soy hijo o no soy hijo de Dios, y de si estoy sentado en esos lugares celestiales que menciona la Escritura. Porque si mis frutos no están acorde a eso, entonces el Señor simplemente dice, apartaos de mí porque nunca les he conocido. Pero dice el Padre también que a los suyos, aquellos que creen en esa puerta, en ese Shabbat, en ese reposo que hoy estamos festejando y que nos sirve de ensayo para lo que ha de venir, nos va a decir, por medio de él, yo te veo a ti. Entonces se aplica lo que dices ahí mismo en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1, cuando dice, hijitos míos, estas cosas te escribo para que no peques, y si alguno peca, tenemos ante el Padre un abogado que es Yeshua. El abogado en todo término, en todo contrato, no entra si esta persona está fuera de la legalidad. ¿Por qué razón? Porque no hay ley que lo sustente, porque no hay forma de defenderlo. Entonces, para que el abogado, el ayudador, para que la puerta, para que el velo, el Mesías, entre el sumo sacerdote a dar sacrificio por mí, yo debo ser justificado. Y la única manera de ser justificado es igual que Abraham. Abraham, su fe, que es la palabra emuná, que se traduce como también obediencia, amor, es lo que le fue contado por justicia. Entonces, si yo realmente soy un hijo de Dios que ha creído en el Mesías y tengo la salvación por gracia, mi carácter, mi forma de ser cambia, mi manera de pensar según lo que el Padre establece. Y entonces se manifestará la gloria del Señor y seré testigo, como mencionaba la hermana, de aquel que ha sido grande desde el albor mismo del tiempo. Algo que podemos entender en ese momento es que el Señor no es un conjunto de ritos, no es una religión, es una relación con el Padre. Si nosotros amamos al Señor, Él nos impulsará a obedecer su palabra.
pero si no tenemos en nadie que nos guíe, porque muchos han dejado el Espíritu Santo a un lado, si no tenemos a nadie que nos guíe, lo que nos guía es nuestra carne. ¿Qué dice ahí en Mateo capítulo 23, hermana Connie? Entonces Yeshua habló a las multitudes y sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Haced y guardad pues todo cuanto os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, y atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no las quieren mover ni con un dedo. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, porque ensanchan sus filacterias y alargan los flecos, y aman el primer reclinatorio en las cenas y en las primeras sillas de las sinagogas, y los saludos pomposos en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, esto es maestros. Algo que vemos aquí es que dice que ellos amaban ser vistos por los hombres, ser alabado por los hombres. No dice que amaban estar en intimidad con el Padre. No dice que vivían las Escrituras. Aquí el Señor los exhorta y les dice: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. Dice: atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos, dice, ni con un dedo quieren moverlas. ¿Qué peligro hay en que nosotros utilicemos las Escrituras para nuestra vanagloria, pero no queremos levantar ni un dedo para poder realizar las obras que el Señor nos indica? Bueno, eso es bien peligroso, Saudi, muy peligroso, porque eso, para empezar, es no tener el temor del Señor en nosotros, porque precisamente su temor nos detiene para no infringir una norma que Él ya estableció, porque sería como ir acumulando fuego sobre nuestra cabeza, estar preparándonos nosotros para ser no resguardados del día grande y temible, sino para ir directamente a ese día en el cual el Padre va a hablarnos directamente en esa prueba final, ¿sí? En donde va a juzgar a los moradores de la tierra. Nosotros sí debemos de tener mucho cuidado, y la palabra es clara, dice que el juicio empieza primero por la casa, y nosotros somos los primeros. Cuando el Padre nos muestra una palabra, una escritura, es para nosotros primeramente. ¿Y para qué? Para que vivamos esa palabra, eso que nos está mostrando, lo vivamos, y entonces sí podemos ser testigos. Antes no podemos hablar, como bien lo mencionabas antes, no podemos hablar o testificar de algo que nosotros mismos no hemos pasado. Es un proceso no vivido. Es como si tú te pararas, por ejemplo, o yo me paro delante de una persona que toma, que es un bebedor, pero yo en mi vida he probado ese elemento que mete caos a mi mente y lleva a la destrucción a mi cuerpo. Entonces, como yo no he pasado por ese proceso, no puedo pararme delante de una persona a hablarle de ese tema, porque es algo que yo no he vivido. Por lo tanto, no voy a entender lo que esa persona siente y ha pasado o ha sufrido para querer dejar ese padecimiento. Por ejemplo, de esa misma manera el Padre nos habla de aquello que nosotros nos ha llevado a vivir, nos ha llevado a ser probados, y que nos está llevando por medio de su Espíritu para pasar esa prueba, y superamos el proceso o la prueba y somos aprobados por Él. Entonces llega el momento en que Él nos pone como un espejo a una persona que en otro tiempo nosotros pasamos por lo mismo que esa persona ahora está pasando, y entonces sí, el Padre le dice: ahora sí, hija mía, ahora sí, hijo mío, testifícale del poder de mi palabra, porque como tú ya lo viviste, ya sabes lo que se siente, ya sabes lo que se padece, ya sabes lo de la aflicción que trae. En ese momento sabes testificar que el poder de mi palabra es vivo y eficaz, es real, es verdadero, y por lo tanto esa persona, al momento
que está hablando de lo que sufre, de lo que se acongoja, de lo que le duele, ¿sí? Y te escucha porque entiende su lenguaje, porque ya caminaste por ese trayecto que ahora él transita o ella transita. Entonces el Padre se manifiesta con todo su poder para avalar tu palabra, porque tu palabra refleja la verdad de su palabra, porque ya te la hizo viva en tu carne. Eso es algo muy importante que se ha dejado de lado, porque él dijo que seríamos eso, testigos. Y un testigo es aquel que vive lo que el Padre le muestra en la palabra. Y eso lo tenemos que tener siempre presente. Él nos lleva a mostrarnos una escritura, esa escritura nos la hace entender y luego viene el proceso en el cual tenemos que aplicar esa palabra que nos dio. Esto no se queda solamente en una teoría, sino nos lleva a los hechos. Te capacito a través de esta palabra porque viene en 7 días, en 14 días, en 21 días, en 3 meses, viene un suceso que te impactará, que te removerá, te sacará de tu confort, pero la palabra que yo te di, la que te estoy dando ahora, es para ese tiempo. Entonces, enfócate en ella, porque cuando llegue el suceso, si no aplicas lo que yo te estoy hablando, tu proceso te va a consumir, te va a comer, te va a aniquilar. Entonces, es algo muy importante que nosotros tenemos que tener claro con todo lo que nos está mostrando ahorita el Padre, porque no solamente debemos quedarnos en ser oidores de la palabra. Mateo 23 lo dice. O sea, ellos estaban explicando y estaban enseñando que debemos de guardar los mandamientos. Y Yeshua lo dijo, lo que ellos están enseñando es lo correcto, pero ellos no están viviendo eso que enseñan. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener nuestros ojos y nuestra mirada aquí, de tomar eso que Yeshua dijo. Vayan a la palabra, vayan a la instrucción, pero vívanla. No cometan el error que se cometió antes. Necesitamos conocer la historia de los sucesos que están aquí plasmados para no volver a cometer los mismos errores que aquí también están narrados, porque eso nos va a llevar a la destrucción, a la muerte, a estar separados eternamente del Padre. Hermana, la palabra del Señor nos enseña de aquel hombre rico que conocía las Escrituras. ¿Por qué el Señor, en lugar de felicitarlo tal vez, le dijo, bueno, entonces, si ya tienes mucho conocimiento, entonces aplícalo? Fíjate que lo que le llamó, en ese momento, le llamó la atención a él, fue en algo que él tenía arraigado. Y es precisamente lo que hace el Padre con nosotros. Él va a llegar y nos va a mostrar en la palabra lo que tenemos arraigado, porque Él ve todas las cosas. Dice que para su ojo no hay nada que quede oculto. Si todo es expuesto, es manifiesto y nos ve desnudos, Saudi. Entonces, Él ve en lo que nosotros estamos cojeando constantemente. Ahí es donde va a llegar a poner el dedo en la llaga, en ese momento. Entonces, cuando llega con el joven rico, precisamente le dice a lo que estaba arraigado, a sus riquezas, a sus posesiones. ¿Sí? Sí, quizás estaba guardando mandamientos que son importantes, pero Yeshua dijo una cosa, trasgredes uno y trasgredes todos. Entonces, nosotros tenemos que irnos enfocando en aquello que Él nos va mostrando y esmerarnos, esforzarnos, desvivirnos, ¿sí? En aprender, en vivir eso que el Padre nos está mostrando para no quedarnos en el camino. Por eso nadie puede ser salvo por sus obras. Ni siquiera Job, hablábamos de él en toda la semana. Ni siquiera el hombre más justo delante de los ojos del Señor pudo ser salvo por obras, sino hasta que le conoció al Hijo, por el cual a través de su gracia tenemos salvación. Porque cuando el Mesías dijo que ninguno puede ser salvo por transgredir un mandamiento, es porque está hablando precisamente de la condición que hay en los seres humanos. En todo nuestro tiempo, en toda nuestra naturaleza, porque también somos tierra profanada, que el Señor empieza a purificar como a lo largo de todas las paradas que hizo en este camino del desierto por el que llevó al pueblo de Israel. Entonces, ese es la verdad.
Decía la hermana que el Señor muestra la condición en la que estamos. Y cuando una persona se da cuenta, y lo puedo decir por experiencia propia, en la condición en la que está al calor de la palabra, es un dolor muy grande. Entonces, más allá del convertir este espacio en un momento de acusar si usted está bien o está mal, o si lo que hace es apropiado o no es apropiado, es una buena oportunidad para invitarnos a todos a exponernos nosotros mismos a la Escritura y a permitir que el Espíritu Santo nos revele realmente cuál es mi condición y en dónde estoy. Porque mientras tenga vida, a diferencia de los ángeles, por ejemplo, nosotros tenemos esta maravillosa oportunidad que es la vida. Un día de vida es un día de oportunidad para acercarnos al Señor, para estar en su presencia, para estar más cerca de Él, para ser salvos, pero también para ganarnos ese galardón que tanto menciona la Escritura. Para concluir, podemos decir que es necesario que vivamos lo que está escrito en la palabra. La Biblia es un espejo, pero el mirarse a través de ella es una decisión. Que toda la gloria sea para nuestro Dios.